Y bueno, esta señora sirve a todos estos y ya si al final le queda tiempo, le sirve un poquito al pueblo. ¿Y cómo podríamos explicar de otra manera sus declaraciones tan lamentables sobre el caso de Teuchitlán, negando prácticamente que hubiera algo ahí y desentendiéndose cuando a los 2 días de eso estaba bailando con unas niñas? Imagínense a Peña Nieto bailando después de Ayotzinapa, que solo eran 43, ¿no? Unos cientos o miles como se dice acá, y salen un montón de sus chayoteros medios a negar las evidencias. Incluso unos días después se hace como una limpieza que denunciaron las madres buscadoras, hacen esta limpieza en el rancho y dicen, no, miren, pasen aquí, solo hay un campo de entrenamiento de los malos, pero es un centro de entrenamiento, aquí nadie desapareció, cuando eso de Teuchitlán se venía platicando, no solo lo de este lugar, no solo lo de Izaguirre, no solo lo de Tala y todo esto en podcast que tienen más de un año por ahí circulando, con el Gusgri, con el Gafe y otros, nomás que yo sé que estos güeyes no se pueden ver podcast, no son unos desobligados como yo que me paso escuchando podcast, y en los de el Gusgri y todos estos, han hablado testimonios que relatan estas porquerías que pasaban, estas atrocidades que cometía el cártel. Busquen los testimonios, eso de que los obligaban a darse en la torre unos contra otros. ¿Qué pasó? Creo que hace un año, hace 2 años, que secuestraron unos chavos y que aparecieron las fotos de que estaban ahí golpeándose y casi de que pues tú tienes que desvivir a tu amigo y el que sobreviva es el apto para quedarse aquí, ¿no? Que bueno, pues eso ya lo estaban ventilando. Ella explicaron eso hace tiempo, lo de los zapatos y las botas, que salió el peludo impresentable de Noroña, se me lengua la traba, es decir, que es falso, que esos zapatos es una venta de garage, casi se le ocurre decir al imbécil, ¿no? O cómo reaccionaba cuando le cobraban 3 pesos de impuesto por un gansito. Pero cuando le tocan a su diosito santo o a su presidente chafa, ahí sí, chillar como muchos que conozco. Saludos, amigos. Entonces, tenemos a estas dos personas con su verborrea y sus tecnicismos baratos de que no es un centro de exterminio, no es un campo de concentración, es un centro de entrenamiento. No, es que no podemos, y se ponen ahí a aventarse la bolita, como siempre, a deslindar responsabilidades en lugar de asumir responsabilidades, ¿sí? Y esas verborrea que se avientan como buenos políticos que son, porque para eso son buenos merolicos, pues para distraernos y para querer convencernos de que pues ahí no había nada tan grave como han dicho los medios, como han dicho las madres buscadoras. Ojalá en México no tuviéramos colectivos de madres buscadoras. Las madres no deberían estar buscando a sus hijos, las madres deberían estar con sus hijos conviviendo, pero por desgracia cuando tenemos un Estado fallido que no hace su trabajo, pues hay colectivos como estos que sí son verdaderos colectivos, que estos sí merecen todo el respeto y admiración, porque a pesar de las dificultades están ahí haciendo la chamba que estos infelices no quieren, porque sí pueden, pero no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque ya vimos que hay pactos, ya vimos que hay mucho dinero de por medio, cosas que todos sabemos, secreto a voces. Yo aquí nomás estoy tratando de desmenuzártelo con el pizarrín o el palito Total, vámonos al caso de Teuchitlán, ¿sí? Un centro que sí era de adiestramiento, también era de desaparición, eso ya lo dicen aquí en los podcasts, revísenlos, vayan y escúchenlos. Decían que estos chavos llegaban y muchos con engaños, que eso demuestra que ya no tienen tanta gente que quiera ser parte de sus filas. Creo que ahorita se cuentan más de 150,000, supuestamente más de 150, 160,000 integrantes de los grupos de crimen, contra casi 250,000 que creo que hay en el ejército. Entonces ahí el ejército tiene más todavía, ¿no? Por eso digo, cuando quieren pueden y lo hacen, pero pues no quieren y no pueden porque no les dan la orden, porque pues hay pactos, hay acuerdos, hay obediencias. Total. Eso ya lo venían diciendo acá. ¿Qué decían en esos podcasts? Bueno, decían que llegaban gente engañada, gente que llegaba a la central de autobuses de Guadalajara o de algún lugar allá en Jalisco, para irse a trabajar, que sea Puerto Vallarta, Nayarit, o vente a trabajar de guardia de seguridad en una plaza en tal lado, y te la hacían como que te iban a llevar a capacitarte a algún lado, te subían a una camioneta, y al llegar te metían a uno de estos ranchos, porque son varios, te quitaban las cosas, celulares, todo, y con armas largas y con amenazas, órale, aquí se friega, ¿no?
pero había gente que sí quería ir a eso, que sí se había acercado a la célula criminal para formarse y capacitarse como sicario. Entonces había los que iban engañados, que son las cosas más lamentables, porque esas personas que iban buscando un mejor mañana, un mejor presente para ellos, para su familia. Cabe mencionar que la mayoría son hombres, ¿sí? La mayoría de los desaparecidos son hombres, y es lamentable, hombres o mujeres, los que sea, porque ahí había, creo que eran como un 80% hombres y 20% mujeres, y todos son lamentables que hayan caído en esas trampas, ¿no? Mujeres que, por ejemplo, iban, pues un trabajo de guardia de seguridad. Yo tengo amigos y amigas guardias de seguridad que de repente estas empresas, como no son muy estables, a veces desaparecen y se quedan sin trabajo de un día para otro y están desesperados buscando. Entonces estos canijos agarraban y con engaños se los llevaban, ¿sí? A los hombres pues los adiestraban, o las mujeres que querían ser sicarios, ¿no? Pero también con las mujeres cometían pues la trata. Ahora le vamos a vender y hacer estas porquerías, y que ya vimos fueron delitos que empezaron a crecer cuando este imbécil dijo que iba a atacar al crimen, y solo provocó más crimen y más delitos y más violencia y más todo. Ya está ahorita en España disfrutando el hijo de su madre. Total, ahí estamos en Teuchitlán. Había también experimentos, hay muchos testimonios que hablan de experimentos que se realizaban ahí, como lo hicieron los grupos de estos de militares japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Pues hacían experimentos con las personas, quienes no pasaban las pruebas, quienes se querían ir o ya estaban ahora sí que sentenciados por alguna cosa, hacían experimentos, porque también ellos hablan, los que han ido han escuchado o han oído estos podcasts, no me dejarán mentir, algunos testimonios hablan de que también llegaban ahí a desaparecer gente que levantaban. O sea, en el rancho igual te tenían adiestramiento, igual te ejecutaban si te querías escapar o no pasabas las pruebas, o tus mismos compañeros te desvivían en una prueba. Bueno, pues también llegaban ahí para desaparecer a personas que levantaban, ya sea por cobro de piso, ya sea por pleitos con los carteles o con fuerzas de seguridad. Entonces también pasaba eso, que si no nos vayamos con sus tecnicismos de estos imbéciles de la 4T, ¿sí? Pero tampoco nos vayamos con los pendejitos también de esos lamebotas de los atípicos. Entonces esos que, ay, Calderón, finísima persona, ay, Peña Nieto, cómo extrañamos a Vicente Fox y a Felipe Calderón, bola de infelices, también son parte del problema. Igual como el Pelón Alfaro, el primer gobernador del Movimiento Ciudadano que llega ahí en Jalisco. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la campaña del Movimiento Ciudadano en 2018, nos decían que no, hombre, Enrique Alfaro nos lo vendían como si fuera el nuevo político honesto que México necesitaba, lo mejor, un señor humilde que con su sillita en su... como se dice, en la plaza del pueblo se ponía a hablar con el micrófono y le hablaba mucho al micrófono para que la gente lo escuchara, y bueno, pues así fue como se hizo conocido y se hizo alcalde y bla, 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 y nos lo vendían como un héroe popular que llegó a ser el candidato a gobernador, y que si nos portábamos bien, casi nos decían, los vamos a llevar a conocer a Quique Alfaro. Ay, güey, qué chido conocer al Pelón Alfaro, mi sueño de toda la vida, güey. Total, que este infeliz, cuando llega a Jalisco, pues Jalisco no era un estado muy seguro. Ya vimos que todos estos venían sembrando un montón de desmadre, ¿sí? Jalisco había estado en manos de los panistas también. Los mismos panistas que aquí en Guanajuato han hecho todas sus porquerías y han pactado con todos los criminales, y luego se van los culpables, ¿verdad? Como el señor Samarripa, que ahorita le estamos pagando como no sé cuántos millones, como 7 millones de pesos, de su liquidación, pobrecita persona, ¿no? Aparte de que nos dejó jodidos y ensangrentados, y aparte va a cobrar más de 50,000 pesos al mes, pobre criaturita. Habíamos de legislar para quitarle eso, pero ay, no están sus amigos azules, ¿cómo le van a quitar sus amigos? Perdón, estúpidos. Total, el Pelón Alfaro y su nananana llegan a Jalisco, y el estado, que tenía sus problemas de seguridad, aumenta la cifra de desaparecidos, aumenta la cifra de muertos. Tanto aumenta la cifra de desaparecidos que este infeliz Pelón oculta las cifras y hace sus propios números, empieza como a crear sus propios números, y algunos dicen que tenía acuerdos con el cártel de las 4 letras, otros dicen que no, es que lo amenazaron y la chingada. Pues ya hemos visto, la historia nos demuestra que se hacen muchos tipos de pactos. Yo no sé si hubo uno o no, pero el río suena y dice eso, ¿no? Pero en esos casos, también en Jalisco, muchos migrantes que iban de paso desaparecen.
y desaparecen muchas personas en la central de autobuses. Y ahí están las entrevistas de cuando este güey era gobernador, que le preguntan sobre los desaparecidos, sobre el incremento de los desaparecidos. Y este güey hace la vieja y confiable de ocultar las cifras, ocultar los números, maicear a los medios, que no se hable de estas cosas que están pasando y están destruyendo el Estado, pero las preguntas que le hacían las evadía cuando eran medios no maizados, las evadía de cómo nos enseñan a hacerlo estos infelices, ¿no? Pero qué curioso que los desaparecidos en la central de autobuses, que era uno de los puntos donde se citaban para estas personas que se iban a Teuchitlán o a otros tantos, ¿no? A otros tantos ranchos en todo el país, que son cientos a lo mejor, o hasta más, ojalá que no, pero sí es lo más probable. Entonces, qué raro que esto coincide también con lo que han dicho testimonios de esas personas que, pues llegando acá, se los llevaban en la central de autobuses, pasaba una camioneta tipo Sprinter para llevarse a los 20, 25 que fueran, lo que sea, se los lleva, ¿sí? Entonces pasa lo que ya vimos y lo que dicen los testimonios, ¿no? Ahora, esto de los desaparecidos y las cifras de este pelón, quiero que recordemos una de las frases que dicen mucho estos criminales, los partidos y los de afuera y los de la maña y los de la no maña. Sin cuerpo no hay delito, ¿sí? Sin cuerpo no hay delito. Bueno, como si la desaparición no contara, ¿verdad? Pero bueno, sin cuerpo no hay delito. Y esto les beneficia tanto a ellos porque no los pueden perseguir por algo que no les pueden comprobar, pero también le funciona a estos güeyes como este tipo que maneja las cifras a su gusto, porque entonces si no hay delito, quiere decir que pues esos delitos van a la baja, ¿sí? O, no, ya es que ya esos no se contabilizan, ¿no? Porque pues no hay un delito que perseguir, porque si aparece el cuerpo, pues ya es una cifra de otro homicidio, pero no aparece el cuerpo, pues no hay delito. Entonces, eso también es parte del pinche tejemaneje que han traído ahí nuestros políticos, nuestras autoridades, nuestros representantes.